Hola a todos los grupos de ADN, de nuevo estamos aquí tratando de ayudarnos a reflexionar en algunas ideas que como grupo pues estamos tratando de compartir de Primera de Corintios, en concreto de Primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 13. Un pasaje relativamente conocido, pero sobre todo lo más conocido es el último versículo del pasaje, que como sabéis es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. A mí este versículo me ha ayudado en algunas ocasiones, aunque es cierto que en otras ocasiones no lo he sabido aplicar a mi vida en este sentido. Ahora, ¿por qué está escrito este libro? ¿Por qué creéis que está escrito este libro? Obviamente por varios motivos. Evidentemente yo creo que el más principal es para que conozcamos más a Dios y conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Pero al mismo tiempo muchas de las historias que aparecen en este libro, muchas de las narraciones que se dan en el libro, en el Antiguo Testamento sobre todo, también en el Nuevo Testamento, han sido escritas para nuestro provecho espiritual, han sido escritas para nuestro ejemplo, han sido escritas para nuestro, digamos, para advertirnos de según qué cosas. Por eso Pablo empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. Y entonces va a hablar acerca de algunos eventos, de algunas narraciones del Antiguo Testamento. Narraciones y eventos que los corintios no debían de pasar por alto, sino que debían de servirles para advertirles, o debían de servirles como advertencia, porque ellos también estaban cayendo en pecados. Pecados de inmoralidad sexual, pecados de idolatría, pecados de codicia. Por tanto, Pablo advierte: aquellos que en el Antiguo Testamento cayeron en esos pecados y perecieron, vosotros tienen que ser de ejemplo para vosotros, porque estas cosas les acontecieron de ejemplo y están escritas para nuestra propia instrucción. Ahora, así como los corintios debían echar la vista atrás hacia el pueblo de Israel, que cayó en semejante ejemplo de desobediencia, pues nosotros hoy en día también debemos de echar la vista a la carta a los corintios, y esta carta nos debe de servir de ejemplo, de advertencia, para no caer en la desobediencia, para no caer en el pecado, para no caer en el orgullo, para no caer en las divisiones, para no caer en el desequilibrio espiritual que se estaba dando en las comunidades de Corinto. La Biblia fue escrita para nuestra instrucción y para que no caigamos en el pecado y para que no caigamos en la desobediencia. Fue escrita para que no caigamos en la tentación, como dice el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Y es importante esta oración que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Es importante porque necesitamos, evidentemente, la ayuda de nuestro Padre para no caer en la tentación. Dice el apóstol Pablo que la naturaleza es débil. Y dice Jesús también que la carne es débil. Orad pues para que no caigáis en tentación. Y ese es el sentido y ese es el motivo de la oración también del Padre Nuestro. Mantenernos limpios, mantenernos puros, no dejarnos dominar por la tentación. El apóstol Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. No como los corintios. Ellos son nuestra advertencia, que decían que lo importante era mantener limpio el espíritu, pero no el resto del cuerpo. Ahora, uno se pregunta: ¿cómo se puede mantener limpio el espíritu y caer, por ejemplo, en la fornicación? Eso es imposible, dirá el apóstol Pablo a los falsos maestros allí en la ciudad de Corinto. La Escritura nos dice, y Pablo está muy interesado en que los corintios sepan esto también, que a pesar de las tentaciones que puedan venirnos, Dios siempre nos ofrece una salida. Dios siempre nos ofrece una salida. Y que si soportamos la tentación, de hecho, nuestro carácter, nuestra madurez como creyentes, como cristianos, se va a ir fortaleciendo. Por tanto, Dios nos ayuda a resistir el pecado y Dios nos ayuda de diferentes formas. Dios nos ayuda a resistir el pecado y a no caer en la tentación a través de su palabra. Por eso es tan importante la memorización y el conocimiento de las Escrituras, tal y como Jesús las usó cuando el tentador, cuando el diablo le estaba tentando allí en el desierto. Y Jesús, a través de las Escrituras, logró vencer la tentación. También es importante, para no caer en la tentación, obviamente, no dar lugar al diablo.
no dar lugar al diablo. Por tanto, no escuchar aquellas cosas que nosotros sabemos que nos van a hacer caer. No ver aquellas cosas que nosotros sabemos que nos van a hacer caer. No estar o no entrar en lugares que nosotros sabemos que nos pueden hacer caer en el pecado. Al contrario, más bien debiéramos de rodearnos y de tener relación con hermanos espirituales que nos van a ayudar a crecer en nuestro crecimiento espiritual. Lo importante, evidentemente, es cambiar nosotros por dentro. Si no podemos cambiar las circunstancias que nos pueden hacer caer en la tentación, tal vez lo importante es cambiar nosotros por dentro, fortalecer nuestra mente y nuestro corazón con el poder de las Escrituras, con el poder del Espíritu Santo. Lo importante es ser sensibles también al Señor y a su palabra y saber discernir, vernos, percatarnos de esas señales de advertencia que Dios usa para ayudarnos a no caer en el pecado. Si ignoramos esas señales de advertencia, lo más probable es que caigamos en el pecado. Y si caemos en la tentación, estaremos retrocediendo en nuestro crecimiento espiritual. Habrá que volver a empezar de nuevo todo. Debemos entendernos y conocernos a nosotros mismos. Debemos entender nuestra inclinación hacia el pecado. Conocernos a nosotros mismos significa saber cuáles son nuestros peligros, que para cada uno de nosotros puede ser diferente. Yo sé cuáles son los peligros. Sé las cosas que tengo que evitar para no caer en la tentación. Para cada uno de nosotros puede ser diferente aquello que nos daña, pero hemos de evitarlo a toda costa. Este pasaje de Primera de Corintios representa un ejemplo de cómo los eventos, de cómo las narraciones en la Biblia fueron registradas, fueron escritas, fueron puestas para nuestro ejemplo y para nuestra advertencia y para nuestra amonestación. Así que aprendamos de la palabra de Dios y aprendamos de estas narraciones. No se trata de decir qué pecadores eran los corintios. Les está bien empleada la exhortación de Pablo. Más duro debió de ser Pablo en sus advertencias, en sus exhortaciones. Pero evidentemente hemos de leer las Escrituras con espíritu crítico, y con espíritu crítico no hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Darnos cuenta de que estas palabras fueron escritas para nosotros, para que no caigamos en el pecado, para que no caigamos en la tentación. Así que de eso se trata, queridos hermanos, de aprender de las Escrituras, de aprender de sus ejemplos para nuestro crecimiento espiritual. Realmente espero que estas reflexiones o estas ideas sirvan para ayudarnos a compartir en los diferentes grupos y poder seguir creciendo en el Señor. Que el Señor os bendiga.